Muy bien, vamos a continuar con algunos ejercicios de arreglos y funciones. En esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a empezar a utilizarlos para algunas de las funciones estadísticas que vamos a utilizar posteriormente en la carrera. Una de las primeras formas de ir analizando los datos es a través de un histograma. Lo que un histograma registra es la frecuencia de aparición de los datos. Por ejemplo, si yo tengo la lista que estoy mostrando aquí, que es 1, 4, 3, 2, 7, 8, 3 y demás, en este caso yo puedo ir diciendo cuántas veces dentro de mi lista aparece el número 1, cuántas veces aparece el número 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y entonces eso es lo que constituye un histograma. Un histograma entonces es una forma de registrar cuántas veces aparece un determinado dato dentro de mi lista de muestras que estoy analizando. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es, vamos a utilizar nuestra función del ejercicio 63 que nos ayuda a generar una lista de n números aleatorios y vamos a ver entonces cuántos de esos, vamos entonces a calcular el histograma, que es la frecuencia de aparición de cada uno de los números, es decir, cuántas veces el número 1, 2, 3 y así sucesivamente aparecen en la lista. Para eso vamos a usar entonces nuestra función del ejercicio 63 para generar una lista de n números en el intervalo de 0 a 9. Y entonces vamos a utilizarla para calcular el histograma de esa lista. Para eso lo que tenemos que hacer es ir recorriendo nuestra lista y tenemos que ir contando cuántas veces aparece cada número dentro de esa lista. Vamos a suponer que se generó esta lista que está mostrada aquí en el histograma, aquí en el arreglo A. Entonces yo tengo un arreglo A que tiene 15 elementos, se generó en forma aleatoria y entonces tengo la lista que contiene al 1, 2, 3, 1, 0, 8 y así sucesivamente. Y lo que voy a determinar es cuántas veces aparece el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el 9. Para eso entonces ahora vamos a usar dos arreglos. El primer arreglo es mi arreglo A. Este arreglo A tiene los datos que genera en forma aleatoria. Y vamos ahora a generar nuestro histograma o vamos a calcular nuestro histograma. Y el histograma, como es el número de veces que aparece el 0, 1, 2 hasta el 10, hasta el 9 dentro de mi lista, entonces lo que voy a hacer es que solamente voy a tener un segundo arreglo que tiene 10 elementos que son del 0 al 9 para saber cuántas veces aparece el 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, una forma de poderlo utilizar es que yo declaro este arreglo H y lo inicializo todo a 0. Eso ya vimos cómo se hace. Yo puedo poner entero H de 10 igual a y las llaves que abren y cierran vacías y con eso habré inicializado todo mi arreglo a 0. Después de eso lo que voy a ir haciendo es voy a ir recorriendo mi arreglo A y lo que voy a hacer es decir es A de 0 igual a 0. Si fuera el caso, entonces voy a incrementar esta posición, que es la H de 0. Si no lo fuera así, entonces voy a ir al siguiente elemento y voy a preguntar, ¿es A de 1 igual a 0? No lo es, por lo tanto no voy a incrementarlo y voy a seguir con el siguiente número. ¿Es A de 2 es igual a 0? No lo es porque es un 2, por lo tanto tampoco lo voy a incrementar y así voy a continuar recorriendo todo mi arreglo A. Y entonces sucede que en A igual a 5 pregunto, ¿es A de 5 igual a 0? Y en este caso sí es igual a 0. Por lo tanto lo que voy a hacer es incrementar ese valor ahora en 1. Y ahora ya sé que en esta lista hay
un 0. Y entonces voy a continuar con mi lista y voy a preguntar, ¿es A de 6 igual a 0? No, y así voy a continuar con toda la lista hasta terminarla. Cuando terminé de recorrer esta lista, que ya fui desde I igual a 0 hasta el 14, entonces ya sabré que solamente hubo un 0, porque en todos los casos que ya hice mi for desde I igual a 0 hasta I menor que n, en todos los casos fui preguntando si if A de I es igual a 0. Si A de I es igual a 0, entonces lo incrementé. De lo contrario, no hice nada. Entonces, al terminar ese ciclo for, ya tengo en A de 0 la cantidad de veces que aparece el 0. Y luego, pero eso solamente me hizo contar cuántos ceros tengo. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero ahora para el 1. Y para el 1, entonces ahora voy a volver a preguntar lo mismo. Voy a hacer todo el for desde igual a 0 hasta igual que n, y dentro del for voy a tener un if A de I es igual a 1, entonces voy a incrementar esta casilla ahora, porque significará que ya encontré un 1. En este caso, A de 0 sí en efecto es un 1, por lo tanto voy a incrementarlo y ahora voy a cambiar ese valor a 1. Y después voy a continuar recorriendo mi arreglo. ¿Es A de I igual a 1? No, no, no. Y en este caso nuevamente, A de 4 es igual a 1, por lo tanto voy a volver a incrementar H de 1 y ahora volveré a tener un 2. Y voy a continuar recorriendo mi arreglo y nuevamente en A de 7 vuelvo a tener un 1, por lo tanto voy a volverlo a incrementar y voy a continuar el recorrido de mi arreglo y nuevamente en A de 13 se vuelve a cumplir la condición. Mi condición, recuerden, es if A de I es igual a 1. Si A de I es igual a 1, entonces incremento mi H1 y ahora tendrá el valor de 4. Y entonces continúo. Y eso mismo lo voy a hacer para todos los valores 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y en ese caso, entonces ahora, eso lo puedo escribir así, en una función donde entonces mi primer parámetro que recibo es este, que es el arreglo de todos los números, de los n números que generé en forma aleatoria. N es la cantidad de datos que tiene este arreglo. Y entonces H es este, que es mi histograma de 10 elementos, que tiene los 10 elementos que estoy buscando, que es del 0 al 9. Y entonces lo que voy a hacer en ese caso es mi ciclo externo va a estar recorriendo del 1 al 9, que son los números que puedo tener, solamente hasta aquí. Y entonces, después de ahí, lo que voy a ir haciendo es que primero voy a inicializar H de I a 0, para decir que inicialmente no sé si hay un 0 o no lo hay. Y después voy a recorrer con otro ciclo for interno, este que es el arreglo A. Y entonces voy a ir desde 0 hasta n, que es la cantidad de datos que tengo en este. Y entonces, cada vez que se cumpla que A de J es igual a 1, voy a incrementar ese H de I. Y de esa manera, al final, lo que voy a tener en H es el histograma. Esta es una manera de hacerlo, que no es muy eficiente porque voy a recorrer 10 veces el arreglo A. ¿Puedo hacer eso más fácilmente? Si yo considero que inicialmente tengo H en todos los casos igual a 0, y entonces voy a ir verificando, voy a recorrer solamente una vez todo el arreglo A. En este caso solamente voy a tener un ciclo for desde igual a 0 hasta n para ir recorriendo todo A. Y voy a preguntar A de 0. Si A de 0 es un 1, entonces lo que voy a hacer es incrementar H de 1. A de 1 es un 2, entonces lo que voy a incrementar
es h de 2. A2 es un 2, entonces voy a volver a incrementar h de 2. Entonces, en este caso, lo que voy haciendo cada vez que recorro mi arreglo es ir verificando si a de 0 es 1, es 0, incremento 0. Si es 1, incremento el 1. Si es 2, incremento el 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí fue un 3, por lo tanto, es h de 3 el que incremento. Si fue un 1, incremento h1. Si fue un 0, incremento h0 y así sucesivamente. Eso entonces lo que me lleva es a que solamente tengo un solo ciclo for de 0 hasta n. Y dentro del ciclo for lo que voy a hacer es preguntar si h de i es igual a 0, a 1, a 2, y así sucesivamente. Si es igual a 0, voy a incrementar h de 0. Si es igual a 1, voy a incrementar h de 1 y así sucesivamente. Entonces, esto también lo puedo hacer a través de una estructura if-else anidada. Pero recuerden que en este caso siempre la estructura switch es mucho más eficiente porque solamente tengo que poner switch de A de I y en caso de que sea un 0, incremento el 0. En caso de que sea un 1, incremento el 1. En caso de que sea un 2, incremento el 2 y así sucesivamente hasta el 9 porque solamente tengo 9 posibilidades. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Y así ya lo hice más eficiente. ¿Por qué? Porque en la anterior forma que vimos, lo que hacemos es que recorremos 10 veces el arreglo A. En este caso, recorro una sola vez el arreglo A y cada vez que sea un 0, incremento el 0. Y cada vez que sea un 1, incremento el 1. Y así sucesivamente. ¿Podemos hacer esto todavía más eficiente? Sí, si nos damos cuenta de una cosa. Cuando es un 8, incremento a h en la posición 8. Cuando es un 5, incremento a h en la posición 5. Entonces, yo puedo reescribir este código de esta manera. Donde entonces ahora lo que estoy haciendo es recorrer una sola vez mi arreglo A, que es a través del ciclo for desde igual a 0 hasta i menor que n, i más más, y entonces voy a hacer h de a de i más más. Aquí lo que estoy haciendo es que a de i ya es el número 4, por ejemplo, entonces lo estoy usando como un índice para que entonces en h de 4 lo incremente. Y entonces ya hice esta determinación del histograma mucho más eficientemente. ¿Cuál es la versión que quiero que ustedes implementen? La que ustedes consideren que pueden entender mejor. Poco a poco vamos a ir depurando su código, pero por el momento, si ustedes entienden mejor la primera forma, háganla de esa manera. Si entienden mejor esta segunda forma de sacar el histograma, entonces implementenlo de esta forma. Pero si les parece que pueden entender esta es la forma que vamos a preferir porque ya es una forma mucho más optimizada. Entonces, en ese caso, yo estaría teniendo mi arreglo A, donde entonces en mi arreglo A voy a tener los datos que quiero ir generando en forma aleatoria y en H voy a tener mi histograma. Recuerden, para inicializarlo lo que hago es ponerlo h de 10 es igual a las llaves que abren y cierran vacías. Con eso ya lo que hice fue decir que quiero que todos los elementos de h tengan un 0. Después le voy a preguntar al usuario cuántos datos quieres considerar y voy a verificar que n en efecto sea mayor que 0, que no puedo tener arreglos negativos, es decir, no puedo tener una lista de menos 20 elementos. Y que n sea menor que tam. ¿Por qué tam? Porque entonces lo que estoy verificando es que no se pase del tamaño que yo ya definí. Recuerden que aquí tam es una constante que definí a través del gato define. Entonces pongo gato define tam y ahí puse 100 para decir que tengo la posibilidad de hasta hacer 100 datos.
Después de eso uso mi función del ejercicio 63, donde entonces lo que hago es generar una lista de n números. N es el número que me haya dado el usuario en el intervalo de 0 a 9. Después imprimo toda la lista para ver cómo fue que se generó. Y después llamo a mi función histograma, que puede ser cualquiera de las funciones de histograma que ya revisamos. Después de eso, entonces imprimo y lo imprimo así, diciendo que el número 0 aparece tantas veces en mi lista. Y en el caso de que me hayan dado un número n inválido, entonces simplemente le mando el mensaje de error que la cantidad de datos debe estar entre 0 y el tamaño que ya definí en mi constante. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron esa implementación del histograma, lo que quiero es que ahora ustedes usen su función del ejercicio 63 para generar una lista con valores de entre 0 al 9, n valores, que son los que el usuario les va a especificar, y después que usen cualquiera de las funciones que ya estuvimos discutiendo para generar el histograma. Y ahora quiero que hagan una tercera función, donde quiero que ahora puedan ustedes imprimir el histograma por medio de asteriscos en la pantalla, de la siguiente manera. Entonces yo voy a poner los números del 0 al 9 y voy a poner su frecuencia de aparición, que es la frecuencia que ya tengo en el histograma. Y entonces si te aparece 5 veces, quiero que aparezcan 5 asteriscos. Si apareció 10 veces, quiero que aparezca 10 veces y así sucesivamente. Si el 5, por ejemplo, no apareció ninguna vez, que es 0 veces en la frecuencia, entonces no debe aparecer ningún asterisco. Entonces esa es la siguiente función que quiero que ustedes vayan definiendo, una función que reciba como parámetro de entrada el histograma y que entonces puedan ustedes imprimirlo a través de histogramas de esta forma en la pantalla.